Por un lado, la identidad de cibercultura juvenil incluye una serie de elementos o una serie de conceptos de diferentes autores que los amalgamo como una especie de bricolaje, recordando también otros autores, eh, para dar una definición a partir de una serie de proposiciones. Entonces tomo conceptos de ciberculturas juveniles de Rosana, bueno, de culturas juveniles de Rosana Reguillo, de Feixa Inofre, y añado elementos de ciberespacio y cibercultura de Del Fresno, de Scolari también, entre otros, y a ello le sumo conceptos o nociones de identidad, dadas por ejemplo por Castells en Sociedad Red, identidades culturales por Stuart Hall e identidad en la red de Francisco Yus, para tener estas proposiciones. Perdón. En primer lugar, la identidad de una cibercultura juvenil es un proceso constante de construcción discursiva desarrollada en el ciberespacio por una generación de jóvenes, ¿sí? En segundo lugar, es un intercambio, como bien decía en el paradigma, intercambio de discursos multimodales que otorgan sentido a la interacción entre unos otros y un otros, y esos discursos a su vez se construyen a través de una noción que se conoce como creatividad vernacular, que es la capacidad de ciertas comunidades o de las comunidades en general para construir sentido a partir de una serie de repertorios simbólicos, ¿sí? Este proceso permite establecer límites identitarios y de sentido entre a lo que se pertenece, a lo que se resiste y a lo que se pretende aspirar dentro de la misma comunidad. Entonces, eso por un lado de la cibercultura juvenil, y por otro lado, el meme de Internet. El meme de Internet también, digamos que realicé una amalgama entre dos autores, uno de ellos Schiffman, por supuesto, y otro, Ryan Milner, quien habla de la cultura memética mediática, y es así como yo utilizo como definición operativa para mi tesis el meme de Internet como una manifestación cultural, colectiva y multimodal que comparte características tanto de forma, contenido, postura entendida como el tono de la comunicación o el propósito, que resuenan, es decir, las estrategias para que haga eco ese contenido, se reapropien, se transformen y se difundan a través de la Internet. Teniendo en cuenta esos dos conceptos, entonces, mi diseño de la investigación se basó, como bien lo mencionaba, dentro de esa gran sombrilla que es el paradigma interpretativo cultural, la etnografía, pero específicamente dentro del campo de la etnografía virtual, también llamada etnografía, que es pues estudiar las relaciones humanas dentro del ciberespacio. Ello incluye pues, la comunicación, socialización, cultura e identidad, sin necesariamente establecer encuentros presenciales. Hay tres reglas fundamentales que propone Del Fresno. Una de ellas es que la mejor forma para comprender una cibercultura, entendiendo cibercultura como toda actividad humana, es decir, entre humanos, dentro del ciberespacio, es a partir de sus discursos, ¿sí? Esencialmente la identidad y la cultura y todo lo demás que se pueda entender dentro de las relaciones humanas, en la Internet generalmente se ve es a partir de los discursos. La cibercultura debe comprenderse no solo desde sus miembros, es decir, no solamente desde lo EMIC, sino también desde lo ETIC, ¿sí? Eso ya lo veremos más adelante en el diseño. Y ello implica comprender cómo se construye la identidad online, es decir, teniendo en cuenta, recordando de nuevo, que es una construcción social dialógica, ¿listo? Dicho eso, entonces mi diseño de investigación se compone de 4 pasos. Lo primero es la selección de la comunidad de ingreso, bueno, la observación de los memes, lo que ya he mencionado. Luego viene la inmersión, observación no participante. Ya mencionaré por qué es observación no participante. Adaptación a la comunicación. Luego viene una recolección de datos que incluye pues todo lo etnográfico, propiamente diario de campo, glosario, almacenamiento de memes, entrevistas semiestructuradas a 6 informantes, 2 de ellos privilegiados, fuentes externas al grupo, incluyendo otros foros, YouTube, etcétera, y la interpretación y análisis viene desde categorías propias contrastadas con los testimonios propios de los informantes. Dicho eso, entonces entro ahora sí en materia a hablar de los hallazgos etnográficos, recordando que el título de mi relato etnográfico es El Pac-Man y la grasa, un estilo de vida, recordando esa afirmación que había dicho Mr. Grasso por allá en un inicio cuando yo les mencioné. Dividí mi relato etnográfico en 5 partes: de la comunidad, comunicación de la grasa, el nosotros, los otros y la grasa hoy, y voy a tratar obviamente de eliminar algunas partes de ese relato etnográfico por cuestiones de tiempo, así que en la historia de la comunidad me voy a concentrar solamente como en la caracterización demográfica de esa comunidad. Es un grupo de autismo en la red, dejando en claro que ese autismo no es propiamente el trastorno neurológico, sino más bien es una denominación que se le da por parte del antagonista, y ya lo vamos a ver ahorita. Surge en 2013 según pues los datos que pude recopilar. En general son hombres de entre 11 y 26 años, y según algunos autores pertenecen a la clase media, y pues eso se evidencia porque tienen un acceso constante a Internet. Esta comunidad llegó a tener más de 500.000 miembros activos en toda Latinoamérica. Actualmente ya se ha diezmado bastante por cosas que veremos ya en la parte final de la sustentación, y llegó a tener más de 20 extensiones, es decir, subforos de diferentes temas particulares como, qué sé yo, videojuegos, música, arte, etcétera, que sumaban, bueno, que en cada una tenía como promedio 8.000 miembros.
Ahora, ¿qué es el autismo en la red? Esto es clave comprenderlo porque esta es la cibercultura juvenil que, digamos, manifiesta la comunidad de seguidores de la grasa. La comunidad de seguidores de la grasa es quizá la más representativa del autismo en la red y haciendo de nuevo la diferencia en que no es lo mismo que el trastorno neurológico. Esta definición la dan los otros, es decir, los que son los antagonistas a los autistas, que ya veremos quiénes son, para, digamos, caracterizar a un conjunto de individuos, especialmente de una cibercultura juvenil, que utilizan prácticas basadas en el humor que no encajan con los comportamientos normales sociales en la Internet y por fuera de ella. ¿Cuáles son las características del autismo en la red? Compartir packs, esto, bueno, voy a tratar de traducir muchas de las cosas. Compartir packs es pasar pornografía, ¿sí? Entre ella pornografía infantil. Ser sarcásticos, organizar ataques trolls, ser profundamente machistas, misóginos y discriminatorios, perdón. Hacer spam, excluir los emojis, pero hacer uso especialmente del Pac-Man, este que ustedes ven acá, ser poco empáticos, sensibles y expresivos, ser casi que hikikomoris, no sé si ustedes conocen ese concepto, pero es ese aislamiento social de ciertos individuos, y tienen como casi que como imagen o como centro de su interacción los momos y el humor negro. ¿Qué son los momos? Pues son los memes de internet, pero con el nombre que ellos le dan, con sus particulares y digamos, características identitarias. Bien, pasando a la comunicación de la grasa, esto es quizá de lo más importante para comprender lo que viene más adelante. Hay dos aspectos fundamentales. Uno, el lenguaje autista, que es la manera en la que ellos se comunican a través del texto, y es un proceso casi que estético y además de eso estético y lúdico, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan diferentes recursos, influencias. Una de ellas es el ciberlenguaje idiofonemático, que es reemplazar algunas palabras por sonidos, por ejemplo, el que por la K, ¿no? Por ejemplo, eso es muy propio del ciberlenguaje, ¿sí? Tradicional. Además está el lenguaje taringuero, no sé si ustedes recuerdan Taringa, que es también un antecedente propio de estas comunidades, una comunidad donde se publicaban cosas y la gente respondía con un +10 o muy bien papulince, o bueno, es decir, todo ese tipo de palabras también son heredadas y tomadas por seguidores de la grasa. Dialectos del español, especialmente el mexicano y el chileno, por ejemplo, aunque esto abarca toda América Latina, influencia de otras lenguas como el inglés, importantísima la influencia del inglés, sobre todo de comunidades de 4chan, Reddit, etcétera. Eh, y japonés también, ¿no? El kokoro, kawaii, bueno, expresiones de ese tipo. Dentro de la comunicación no verbal, quizá lo más importante, y es supremamente relevante entenderlo, ellos tienen prohibidos los emojis, como lo había mencionado, y están circunscritos a solamente expresarse de dos maneras no verbalmente. Es decir, con el Pac-Man, que indica sarcasmo, este que ustedes ven acá, o es el 2.V, y el XD, que es la carcajada. Esto casi que nos da a entender que ellos básicamente no quieren expresar ninguna emoción más allá del humor, ¿no? Y la cultura mediática, pues tienen una gran cantidad de referentes como lo son, por ejemplo, los videojuegos, entonces utilizan palabras como Zelda, Ward, F, entre otras. Ahora, frente al Momo, que es la clave, pues, digamos, para entender o es la ventana de entrada hacia la comunidad, ellos la definen como una plantilla con un suceso burdo y gracioso, ¿sí? Ese suceso burdo y gracioso, si bien, pues, tiene un sentido, yo traté de ir un poco más allá y encontrar esa relación a partir de la definición misma de meme que yo trabajé. Entonces, esa definición que yo trabajé, y si la recuerdan del marco teórico, era manifestación cultural multimodal que incluye forma, contenido, postura o propósito, y unos fundamentos lógicos de la cultura memética, que es la difusión, la reapropiación, la transformación y la resonancia. Los combiné, estos componentes los fui combinando para empezar a encontrar algunos elementos. Por ejemplo, aquí analizo un poco la estructura básica del meme o del momo tradicional de ellos, que es el Wenbot, que es una especie de fórmula, por llamarlo de alguna manera, en la cual, en primer lugar, hay una situación particular que es when tu jefe o cuando tu padre viene de ver Rocky 8. La segunda vendría siendo una situación derivada de ese when, que sería el but, y tu mamá no ha preparado la cena. Luego viene un indicador de risa de sarcasmo. Luego viene el 4, que es la plantilla, que generalmente es un referente cultural de la generación, como puede ser, bueno, mediático, como puede ser una película de Disney Pixar, por ejemplo, que esta es Monster Inc., seguramente la han visto. Charlie vengo inspirado. Entonces, eso digamos, para explicar el chiste, es como el padre que va a ir a pegarle a la mamá porque acaba de ver Rocky 8 y la mamá no ha hecho la cena. Eso tiene un montón de implicaturas que vamos a ver más adelante. Como número 5, bueno, es la marca de agua clave para entender la identidad de la comunidad. Y el número 7, pues que es una risa contextual, como les decía, que también es XD, ¿no? Que es la carcajada. Eso como punto básico de partida es el meme más tradicional o el momo más tradicional, aunque hay muchos otros. Frente a las plantillas, como les mencionaba, esa es la clave porque ellos lo definen como plantillas los momos, pues bueno,
Hay un montón de plantillas y eso es a lo que muchos se dedican, y es a buscar escenas o partes de películas, de caricaturas, de series de televisión, de youtubers, de videojuegos, etcétera, que pueden sobreexplotar y convertir en algo viral, ¿sí? O en algo viral dentro de su comunidad. En muchos casos eso sale de la comunidad y muchos de esos momos, o bueno, memes los hemos visto, pero ya reapropiados por la cultura mainstream, que ya eso lo veremos más adelante. Ahora, la pregunta principal de por qué ellos hacen esto, que fue lo que me motivó un poco a llevar esta investigación, hay un concepto muy clave, y no sé si lo conozcan algunos, y es for the lulz. Esta expresión viene de otras investigaciones en Norteamérica de comunidades similares, y pues se repite precisamente en esta comunidad cuando yo les preguntaba, ¿ustedes por qué hacen esto? Y ellos dicen, pues es que simplemente es por diversión, ¿sí? Por reírnos, por pasar el rato, por básicamente el humor desde la teoría del juego, ¿sí? Entonces, el humor como un espacio lúdico para liberar el alma, etcétera. Sin embargo, dentro de la búsqueda de esos momos encontré otros tipos de teorías. Por ejemplo, está la superioridad. Ellos se ríen para burlarse de la desgracia de otros, por ejemplo, o para discriminar a otros, por ejemplo, ¿sí? También está el humor desde la incongruencia, les encantan las imágenes que ellos llaman random, ¿sí? Entonces cogen videos random y entonces son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, muy propia de una categoría que también es propia de estas comunidades o de estas culturas que son los danks, ¿sí? Y otra que es, por ejemplo, el humor por la liberación, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Me escribieron por acá en el chat. 5 minutos, bueno, creo que vamos a ver si alcanzo en 5 minutos, voy a tratar de ser muy rápido. Y el humor por la liberación, que en pocas palabras es reír para no llorar, ¿sí? Y por otro lado, otra categoría de resonancia, es decir, estrategias para que se haga eco de estos memes, es el F for Respect. Seguramente ustedes ya han visto mucho el F por ahí en algunos chats. No es propiamente de esta comunidad, pero pues es también acogido por ellos, y es respeto hacia la madre y empatía frente al rechazo amoroso. Bien, frente a lo que se habla, pues es lo que vamos a ver a continuación, que es precisamente el nosotros. ¿Sí? El nosotros es la clave para establecer la identidad. En primer lugar, ¿cómo se construye cuál es la dinámica del grupo? Se compone de administradores y la comunidad grasosa, que hay una gran, digamos, variación o heterogeneidad de miembros. Yo me ubiqué, por ejemplo, en los fantasmones, que son personas que están pero no participan, ¿sí? Los news son los que acaban de llegar, los nostálgicos son los que añoran el pasado grasoso, entre otros, ¿sí? Pues los invito a leer mi tesis si quieren conocer un poco más de ello. Frente a las políticas de ingreso, siempre preguntan, hacen un cuestionario, uno de ellos es ¿cuántos años tienes? ¿Sí? Entonces ahí claramente se ve evidenciada ese planteamiento propio generacional. Se prohíben los emojis, como lo ven acá, y hay una serie de reglas también, como por ejemplo, no ser attention word, no querer llamar la atención. Para ellos es supremamente importante dentro de la comunidad. No pasar enlaces de packs, se aprende de la experiencia para construir las normas. Es como Facebook prohibía ya ese tipo de contenidos, pues ellos ya tienen prohibido para que se mantenga la comunidad lo más posible. Y ellos no crean momos, ellos los hornean, ¿sí? Ellos hornean momos y los someten a veredicto de los administradores y mods para su publicación. Si son aceptados, entonces hay diferentes tipos de reacciones. Unas de ellas pueden ser, por ejemplo, esta. Ellos se reapropiaron también de las herramientas que provee Facebook y ya no dicen me enoja, sino me emperra, ¿sí? O me gusta, sino like, ¿sí? Entre otros. Bien, frente a la vida del grasoso, que esto quizás es lo clave, eh, hay varios temas dentro de los cuales ellos hablan, pero el más importante quizá es la sexualidad, ¿sí? Ellos hacen alusión a la virginidad, a la pornografía, fíjense cómo incluso escriben pornografía, le escriben no por como también de ese carácter críptico, las experiencias sexuales, y le rinden, me parece a mí, o bueno, dentro de lo que encontré, excesivamente culto, le rinden excesivamente culto a la masturbación, también lo llaman ahorcarse el ganso o tronarse el nepe, entre otras, ¿sí? Fíjense en este meme, por ejemplo, o en este momo, es de un youtuber llamado Luisito Comunica, en el que lo que intentan hacer es establecer una relación entre una escena con un latiguillo, un catchphrase de ese mismo video, con una escena cotidiana, pues que ellos pueden o no vivir, ¿sí? Cuando eres virgen y por fin la elfa es la novia, acepta tener relaciones y no sabes cómo funciona. Entonces, bueno, ahí está la relación. También, además de la sexualidad, pues hablan de las relaciones afectivas, dentro de ellas el rechazo amoroso, como mencionábamos. El rechazo amoroso está directamente relacionado pues con la empatía dentro de los miembros, porque pues bueno, está el meme del soldado caído, de todo ese tipo de expresiones cuando un hombre es rechazado por la mujer. De eso derivan muchas cosas, por ejemplo, los problemas para socializar o conquistar en la vida offline, e inclusive se ha alcanzado a observar temas como o momos relacionados con el celibato involuntario, ¿no? Que es también una herencia de esas comunidades que ya mencionaré más adelante que provienen de Estados Unidos. También está un rechazo o una discriminación profunda hacia la mujer,
si ustedes han escuchado esa idea de que la mujer pertenece a la cocina, es muy propio también de estas comunidades, ¿sí? Les dicen que solo sirven para hacer sándwiches, por ejemplo, y hay una profunda violencia de género alrededor de ello. Entonces, eso también marca mucho la postura, no sé si ideológica y también política de ellos, porque eso incluso en las conclusiones también lo mencionaré. Eh, Frente a la discriminación, pues bueno, también la homofobia marca la distancia entre unos autistas y otros. Cuando veamos los otros, sobre todo con una comunidad que se llama Legion Hulk, a ellos los atribuyen como homosexuales, ¿sí? Y frente a racismo y discriminación, pues hubo también memes relacionados con antisemitismo, racismo, entre otros, pero pues otros autores abordaron mucho más eso. Yo no lo encontré durante el tiempo que hice la etnografía, porque eso ya estaba prohibido en ese entonces. Frente a la familia y los amigos, pues la familia tiene un punto muy, muy interesante que retoma otra vez la sexualidad y es el incesto, sobre todo con los tíos. Pues hay una serie de memes muy, muy raros o particulares en los que ellos hablan de tener relaciones sexuales con el tío. Y cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a los entrevistados, ¿eso por qué? Pues ellos acudían precisamente a ese humor por liberación. Entonces decían, pues es que eso ocurre todos los días, ¿acaso no ves tú las noticias? Pues entonces nosotros simplemente nos reímos de lo que sucede cotidianamente. Eso en el fondo, pues yo lo entendía como, bueno, listo, válido, pero bueno, digamos, está bien porque pues hace parte de su noción de entendimiento de la forma de pensar la vida, pero además sentía que en el fondo había un ocultamiento global de esas situaciones que podían ocurrirle a algunos miembros, ¿sí? Entonces era como una manera de ocultar algo que podía suceder de manera a través del humor. También está el respeto hacia la madre, que es fundamental e importante. Cada que uno encontraba memes sobre la madre era sobre respeto a ella. Y la figura del padre, por su parte, tiene elementos muy de abandono, de la violencia y pues mucha relación con que la figura ausente del padre, ¿no? Dentro de los amigos, pues los amigos generalmente son de la misma comunidad, inclusive muchos de ellos me comentaban que se habían aislado por completo de sus amigos del colegio para dedicarse por completo a la cultura o a la cibercultura grasosa. Y dentro de las situaciones cotidianas adicionales, pues bueno, está la escuela, cómo se ve en la escuela, el futuro, por ejemplo, cuando decían que estudiaban diseño gráfico, pues los asociaban directamente con trabajar en una tienda de comidas rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está muy, muy sobreexplotada esa carrera, entre otros, entonces pues decían que estudiaba diseño gráfico, pues directamente iba a trabajar a un McDonald's, por ejemplo. Eh, Otras cosas como el ocio, los videojuegos, el mame y los eventos, un evento muy particular, de nuevo recordando ese culto que tiene a la masturbación, ese es el septiembre sin FAP, es decir, un mes completo en el que no se masturban, por ejemplo. Eso es un tipo de contenidos ahí bastante relacionado con la sexualidad y que pues llama mucho la atención, especialmente pues coincide también con la generación y esa etapa de la pubertad, ¿no? Bien, para ir terminando entonces, hay que hablar, si hablamos de nosotros, pues hay que hablar de los otros. Hay varias categorías, pero yo me concentraré solo en tres. En primer lugar, los otros autistas, porque dentro del autismo en la red hay varios. Están los normis, que esa es una categoría importantísima, y las unicacas o las únicas y detergentes, que ya las abordaré. Entonces, frente a los otros autistas, como les mencionaba, está la Legión Hulk, quienes, según algunos entrevistados, utilizan los emojis y por ello son maricas, ¿sí? Entonces se les asocia directamente al homosexualismo, como en este meme que se alcanza a ver acá. Incluso Holsen, que era uno de los informantes, me dijo que pues alguno de los del grupo de Legión Hulk se le había acercado para preguntarle si quería mostrarle el pene, entre otras cosas. Está la otra categoría que son los normis, que esta categoría es supremamente importante para entender la distancia entre el nosotros, que somos los autistas, y los otros, ¿sí? Los otros son las personas del común y corriente como ustedes o como yo, ¿sí? Es decir, son esas personas que básicamente están acogidas al mainstream, a la cultura o al zeitgeist, como se llama también, a ese espíritu de la generación propia, y en ese caso, pues ellos simplemente lo que hacen es ir en contra de todo lo que quiera ser intelectual, políticamente correcto, defensa de las minorías, etcétera. Un montón de contenidos o de formas de pensar propias de esta generación y ellos como que se resisten precisamente desde los términos de la identidad a ello. Por otro lado, están las únicas y detergentes, que son casi que una especie de híbrido entre querer ser diferente, pero en el fondo terminar siendo normal. Se representan con la peluca de Harley Quinn, si ustedes recuerdan, pues este personaje de DC Comics, que es como una especie de villano rebelde, pero que al final termina siendo como muy estético, ¿cierto? Entonces, fíjense en este momo, por ejemplo, dice, ¿quién soy? Solo soy una chica tímida, loca y rara, que prefiere oír el sonido de la lluvia mientras lee un buen libro y tomo café. Soy el, bueno, ese casi que pseudointelectualismo también es un poco criticado por ellos, especialmente en las adolescentes, que creen que pues tener gustos como gustarle el rock, el metal, tratar de ser memeros, por ejemplo, o pertenecer a esa cultura memera, pues las hace ser
una persona más de la gente normal, ¿sí? Entonces eso también es rechazado por ellos. Bien, ¿qué es la grasa hoy? Ya para ir entonces, sí, este es el último capítulo de la etnografía. La grasa ha ido diezmándose por cuenta de las nuevas políticas de Facebook. Por supuesto, hay obviamente una dependencia de las redes sociales porque pues, es una cibercultura, por supuesto. Y lo que se ha logrado es entonces es como una amalgama, un legado de diferentes comunidades. Esto no lo alcanzo a mencionar, pero hace parte de la historia. Muchas comunidades terminaron desapareciendo y vinculándose a seguidores de la grasa, ¿sí? Entonces hay una serie importantísima de aportes a la juventud y a esta generación de la última década, precisamente. Y es aportes al ciberlenguaje. Si ustedes ven, ustedes si son profesores o han estado en chats, mucho el uso del Pac-Man, ¿sí? Del 2.V para contar chistes que de pronto no dan tanta gracia. El vocabulario, mucho vocabulario alrededor de la cultura juvenil, expansión de la cultura memera, inclusive las universidades, por ahí un compañero incluso mencionaba Hailgu, sí, que es guerra universitaria, un montón de grupos universitarios de memes, inclusive ustedes recordarán a Chompos también, que pues, tuvo su polémica por allá en la Universidad de los Andes. Rechazo a lo normal, la resistencia a esa especie de modernidad líquida, pero entre sus mismas lógicas, ¿no? Tratan de sobreexplotar memes, pero asimismo tratan de ir en contra de esas dinámicas de extinguir todo tan rápido, ¿no? Y por otro lado, la manosfera latinoamericana, que es como ese surgimiento, y eso sí pues se pone como una cuestión a mirar a futuro, ese desarrollo del machismo y la derecha alternativa como posición política contra movimientos culturales contemporáneos, como les mencionaba, está un rechazo profundo hacia las mujeres, especialmente sobre esos movimientos, por ejemplo, feministas, y cuando ustedes ven a una feminista en una red social y ven que dice váyase para la cocina, es probable que haya detrás un legado de esta cibercultura autista, ¿no? Ya para terminar entonces las conclusiones, en primer lugar, entender que los memes de Internet son un vehículo fundamental para evidenciar la cibercultura juvenil, al menos de esta generación, ¿sí? Esta generación se marcó por haber construido todo un aparataje también de memes de Internet que incluyen formas particulares de realizarse, dependiendo de las ciberculturas. Este caso es una cultura marginada digamos, de esa sociedad hegemónica o de esa red social tradicional, ¿no? Pero los memes de Internet no lo pueden ser todo. Además, hay que acudir como todo ese entorno adicional, que son los antecedentes históricos, el contexto sociocultural, contenido vernacular externo al MOMO, porque se publicaban muchas cosas, por ejemplo, en YouTube, que también había que acogerse. Todo eso validado, por supuesto, por la comunidad, porque resulta muy difícil hacer, por ejemplo, un análisis desde el propio investigador sin haber validado eso con las propias comunidades. Y entender que la relación offline-online es un correlato, es decir, en lo offline se pueden evidenciar los memes. Por ejemplo, muchos adolescentes o personas que ya son casi adultas, que están empezando en la vida universitaria, hablan utilizando exclusivamente memes, ¿no? Y por otro lado, en los memes de Internet también se pueden ver elementos propios de las vivencias cotidianas, como lo vimos a lo largo de la tesis. Para terminar entonces, como recomendaciones, recordar que es fundamental trabajar el método cualitativo en la Internet también, pese a los avances de la ciencia de datos, por ejemplo, que casi que es una tendencia recurrente actualmente. Y, por supuesto, seguir el rastro de las nuevas dinámicas meméticas en América Latina. ¿Por qué digo el primero de recordar lo cualitativo en la Internet? Porque, pues porque sobre todo muchos de los hallazgos culturales que uno puede encontrar históricamente surgen mucho de las subculturas, ¿no? Y esto, pues, es una clara muestra de que eso sucede ahora en la Internet. Y, bueno, recordando también un poco trabajos de Stuart Hall, etcétera. Y frente a las limitaciones, pues bueno, la principal limitación fue la diferencia generacional que me dificultó establecer empatía con los entrevistados. Creo que eso es lo más importante. Lamento haberme pasado un poco más del tiempo, pero era bastante información. Les agradezco mucho por estar ahí presentes y eso es todo. Muchas gracias. Sí, bastante tiempo, pero bueno, había que escucharte. Sí, Entonces pido la palabra la tienen los jurados, el profesor Fabián Sanabria. Profesor Sanabria, estará conectado. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No sé si podemos salir ya de la doble pantalla para de pronto, no sé si se pueden ver las personas o por lo menos el perfil. Eso. Eh, sí, muchas gracias. Yo creo que me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Bueno, yo Sí, creo señor. que escuchando a Jack David con su presentación,
me surgen bastantes, dijéramos, o algunos elementos que corroboré leyendo su tesis. En primer lugar, me señala un campo de investigación a propósito de lo que yo denominaría las expansiones, no sé si virtuales de la identidad, pero en todo caso las expansiones de la identidad, porque ha habido en los últimos años, sobre todo con el afianzamiento de Internet, porque Internet ya es cosa vieja. Internet surgió a finales de los años, a principios de los años 70, y uno puede ver claramente sus orígenes en ese experimento de la escuela de Palo Alto en California, en donde hubo claramente una alianza entre proyectos de punta de defensa nacional, entre grandes proyectos de investigación de las universidades de la región y, por supuesto, proyectos de innovación de empresas de capital a riesgo. Esos tres elementos que de algún modo coincidieron con algo que se dio, repito, a principios de los 70, pero que el núcleo fue Palo Alto, California, tienen que ver con el pasaje de una economía mundial a una economía global, lo cual presupone la internacionalización del comercio. Y cómo a partir de allí, pues obviamente todos los campos de la producción cultural empezaron a verse imbuidos de esta nueva dinámica que es Internet. Entonces, hay una discusión a finales de los 90, principios de los 2000, del año 2000, en diversos antropólogos y sociólogos, un tanto más modernos que sobremodernos y posmodernos, en el sentido de señalar que solamente la identidad podía referirse a un lugar específico, a la presencia del cuerpo y a un tiempo sincronizado. Y resulta que lo que vemos en Internet y lo que vemos con estos ejemplos es justamente una, a veces, desincronía. Y por supuesto estamos asistiendo a lo que Marco Ye llamaría el no lugar, en su libro sobre espacios del anonimato. Internet es un gran no lugar y de aquí viene la discusión de en qué medida la comunidad virtual, entre comillas, es una comunidad ilusoria, porque no se alcanza a tejer completa identidad, completa alteridad y completa historia, es decir, se vuelve un no lugar. Y en tercer lugar, por supuesto, hay una serie de referencias individuales, hedonísticas y narcisísticas que compensan muchas cosas. Entonces, cuando yo hablo de expansiones, quizá virtuales de la identidad, sí, virtuales, pero no solamente que suponen el uso de tecnología digital, porque la virtualidad existe hace mucho tiempo. Desde la Edad Media podemos hablar de virtualidad y mucho antes, evidentemente. Pero lo particular con el surgimiento de Internet es que lo virtual se asocia a la relación con dispositivos tecnológicos y con el mundo digital. Entonces, estas expansiones virtuales de la identidad evidentemente son elementos compensatorios. Me acordaba de, justamente cito la escuela de Palo Alto y hablo del origen de Internet, porque obviamente antes de ese gran experimento de comienzos de los 70 que dio origen a Internet y a Silicon Valley y que revolucionó el mundo indudablemente, que esto lo documenta de una manera magistral obviamente Manuel Castells, quien es probablemente el sociólogo más autorizado para hablar de esto, y tuvimos la fortuna de tenerlo en Medellín cuando lo trajimos hace unos años, y nos comentaba justamente su experiencia de haber rechazado después de mayo del 68 un puesto como secretario de Cultura, porque obviamente las implicaciones de mayo del 68, que él vivió en París, lograron algunas conquistas de lo que nos llegó 40 años después pegado con babas llamado cultura ciudadana aquí, y obviamente los aparentemente antipolíticos que llegaron a la política y después se volvieron más demagogos que los demagogos tradicionales. Ese es otro problema, pero evidentemente es importante señalarlo. Lo digo por Manuel Castells, que ahora es ministro de las universidades de Pedro Sánchez.
Entonces, evidentemente, ahora sí, él tuvo la oportunidad o bien de ser secretario de Cultura de una de esas municipalidades que triunfó después de mayo del 68 y de las implicaciones de mayo del 68, o aceptar el puesto que le ofrecieron en la Universidad de California, y prefirió, por supuesto, el puesto que le ofrecieron en California, y tuvo la ocasión de estudiar dos cosas fundamentales. Primero, la revolución gay que se estaba dando allí, y darse cuenta que estos gays un poco hippies, un poco innovadores, también participaban de proyectos de innovación y de investigación en estas empresas de capital a riesgo, y por supuesto todo esto forma parte de un collage muy interesante que origina Internet y revoluciona el mundo. Ahora, lo que me interesa aquí, y hablo justamente de Palo Alto, California, es porque antes del origen de Internet hubo experimentos muy interesantes como el de Gregory Bateson, Margaret Mead y otros célebres antropólogos, lingüistas, que trabajaron conjuntamente con ingenieros, con neurólogos, etcétera, etcétera. Y aquí veo unas implicaciones de la tesis de Jacques David, qué pena haberles hecho todo este balance que ustedes conocen supremamente bien, supongo, pero es la manera como se compensan de algún modo, gracias al Internet y a los nuevos lenguajes que posibilita la red, dijéramos, falencias relacionales, falencias comportamentales, y esto refuerza lo que yo llamaría identidades en expansión. No es gratuito que Gregory Bateson, por ejemplo, estudiara con su teoría comunicativa del doble vínculo fundamentalmente a esquizofrénicos, y hablaba de estructuras esquizomorfas de la comunicación. Lo que Jacques David nos presenta, un poco ya, que creo que lo más rico es el terreno, ya las teorías que él usa un poco gringas, pues evidentemente yo tomo alguna distancia, pudo perfectamente haber tenido un marco teórico, dijéramos, quizá más sugestivo para hacer análisis de esto que estoy señalando como identidades en expansión, que son compensaciones que provee hoy día la red, y que hay muchísimos grupos autistas, esquizofrénicos, esquizomorfos, psicóticos, etcétera, etcétera. Uno podría hacer maravillas de análisis desde ese punto de vista, y a partir de todos estos elementos comunicativos de doble vínculo que tienen una estructura muy similar, como el abandono del padre, evidentemente una relación muy preñada con la madre, que evidentemente genera una estructura esquizomorfa o esquizofrénica o autista en el individuo, de algún modo va a generar en línea punteada la masturbación, el rechazo a la homosexualidad, siendo ellos probablemente homosexuales velados. Es decir, todo este tipo de cosas valdría la pena, es un arsenal de posibilidades que tiene Jacques David para una tesis doctoral. Entonces, evidentemente, aquí lo que se ven son esas identidades en expansión. Y yo creo que lo que se rompe es la idea de creer que la identidad es una única para siempre y solo se puede dar presencialmente. Estas expansiones identitarias virtuales nos están mostrando cómo el mundo se comunica de otro modo. Y yo celebro indudablemente que una tesis de esta se dé en el IECO. Creo que el instituto está despegando hacia estos otros universos que desgraciadamente por complejos marxistoides o marcianos se le adjudicaba los medios de comunicación y las redes sociales al mundo pequeño burgués. Es un complejo ridículo de mal leer a Marx, evidentemente. Entonces, evidentemente yo pienso que es muy valioso que este tipo de temas que dentro de una rúbrica antropológica y sociológica se enmarcarían en un universo posmoderno, que habría que ver qué tanto tienen de posmoderno o no, evidentemente nos están señalando cosas que hoy, con el confinamiento, con la pandemia, con las políticas de control y de regulación que vienen, se van a multiplicar mucho más. Así Internet y a través de las diversas aplicaciones y redes virtuales como Facebook, Twitter, YouTube, ejerzan censuras de una moralina tibia que le encantaría muy bien a los miembros, evidentemente, de partidos que se dicen verdes, pero que de ecologistas solo tienen los girasoles pintados en sus afiches, porque propagan moralina tibia, evidentemente, y todo lo políticamente correcto. Si usted pone unas nalgas en Facebook, evidentemente le censuran la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces es obvio que todos estos muchachos que se comunican así, pues sean censurados a través de todas estas plataformas digitales. Y evidentemente pues deben tener un arsenal de enemigas feministas que los acusan de misógenos, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno ve las competencias que se dan al interior de la red y de las mismas aplicaciones, y que obviamente, repito, se van a multiplicar geométricamente. Yo hago un comentario exhaustivo
a la tesis de Jacques David porque me parece muy rica en terreno. Creo que ese sería como el gran objetivo en esa etnografía virtual. Celebro que se hagan etnografías virtuales. Apuntaría a que a futuro ya no tenga un estudiante que escribirse un mamotreto de 100, 200 páginas para graduarse, sino que lo pudiera hacer con un documental, con un video documental. Yo creo que estamos en mora en la Pontificia Universidad Nacional de Colombia, que evidentemente no ha estado a la altura de las circunstancias en el terreno de lo virtual y de lo remoto, y que tiene que revolucionarse en este campo si quiere tener presencia en el mundo y no permitir que el gran rector sea Alejandro Gaviria de la Universidad de los Andes en Colombia, a menos de que pongan a la rectora o al rector para que mire para otro lado y entonces evidentemente sea, por ejemplo, de Andes University quien surja, y una universidad como la Nacional pues queda completamente relegada en este mundo de lo virtual. En algunos momentos señalaba que se requería una escuela de youtubers en la Universidad Nacional. Por supuesto, eso hace reír a los modernos marcianos, marxistoides, que se quedan absolutamente cantonés, se quedan completamente petrificados en sus concepciones muy modernas de la vida, pero lo que nos está mostrando el mundo, que se está moviendo a pasos agigantados, es que cada vez más vamos a tener miles de comunidades de grasa, miles de muchachos que se van a asociar de otra manera, de mujeres también que en sus movimientos van a reivindicar otras cosas a través de las redes sociales. Y yo creo que esta tesis es como un despegar también hacia esas temáticas que indudablemente ahora tenemos que investigar y aprender a hacer etnografías virtuales. Entonces simplemente celebro eso, repito, tiene un arsenal para seguir investigando estos elementos, ojalá en un doctorado. Estamos en mora de pensar, nunca tuvimos una facultad de comunicación social, que fue enterrado el proyecto de María Jimena Duzán en la Pontificia Universidad Nacional de Colombia, pero estamos en mora de pensar en doctorados, en comunicación, en medios, y que evidentemente urgen desde lo público, desde una concepción muchísimo más de rehacer la opinión también y de investigar estas temáticas en la Universidad Nacional, que se creía hasta hace unos años era la mejor universidad del país. Entonces yo les agradezco muchísimo el haberme permitido leer esta tesis, escuchar a Jacques David. No sé cómo reaccione ante los comentarios, sobre todo de esa noción de identidades en expansión, que son identidades de compensación, de falencias relacionales, y que evidentemente es un tema fundamental de la sociología contemporánea, de este mundo líquido, de miedos líquidos, de amores líquidos que nos toca vivir, y que evidentemente desde el confinamiento pues nos ilustra para no temer investigar estos temas. Profesor Sanabria, muchísimas gracias. Jack, no sé, ¿quieres hacer los comentarios a lo que acaba de decir el profesor Sanabria o prefieres que hable el otro jurado y luego, o cómo lo quieres? Es decisión. Sí, creería yo que sería bueno de pronto por mi parte dar mis respuestas una vez el profe Fabio también haya dado sus Vale, comentarios. entonces uno por uno. Bueno, tienes la palabra. No, para que hable primero el profe y después sí doy yo los comentarios. Entonces, profesor Fabio López, tienes la palabra. Bueno, yo quisiera relativizar hasta cierto punto la novedad de este ecosistema. Profesor López, un poquito, es que casi no lo escuchamos, pero no sé si Jack y Fabián lo escuchan y los demás. ¿Sí? Un poquito más duro. Sí, un poquito más fuerte si se pudiera. Si se pudiera, sí. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? No lo escuchamos. Está como, sí, un poco lejano o algo así pareciera. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. Sí, un poco mejor, sí. Bueno, segundo le bajo el volumen que se lo subí demasiado. Bueno, no, que estaba diciendo eh, que hasta qué punto los elementos novedosos del nuevo ecosistema comunicativo lo son. ¿Qué tanto lo son, no? Los que estudiamos historia de medios sabemos que con cada nueva tecnología aparecían una serie de transformaciones en el sensorium, en las actitudes. Benjamin nos muestra cómo el cine transformó totalmente la vida cotidiana de la gente, les abrió una ventana al mundo, ¿no? La película
Woody Allen, Días de Radio, también nos muestra todo ese impacto que causó la llegada de la radio en la imaginación de la gente, ¿no? En sus miedos. El libro de Joshua Meyerowitz, de esa escuela, de esta escuela de ecosistemas de comunicación cercana a McLuhan, que sigue siendo un clásico, ¿no? El libro No Sense of Place, sobre cómo la televisión acabó con la inocencia, cómo el mundo pretelevisivo era un mundo que salvaguardaba mucho a la infancia de conocer las cosas malas y las perversidades y las infidelidades de los adultos, ¿no? Entonces la tesis de Meyerowitz es que la televisión acabó con la inocencia de los niños. Les mostró las infidelidades de las tías, de esos adultos respetables, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, es sustancial la diferencia entre estos chicos y grupos de adolescentes que vivían situaciones similares de marginación, de rechazo en sus familias, niños disfuncionales por A o B razón, digamos, rechazados, en este caso, pues, lo que tú muestras también en las relaciones afectivas. ¿Qué es lo diferente? Es mi pregunta, ¿no? Porque que hay unas expansiones de la identidad, pues con los otros medios también las había. Yo me pongo a pensar también en toda esa comunidad que se armó hace unos años alrededor del consumo de manga en Bogotá, ¿no? Era con el lenguaje de los cómics, era toda una estética y todo un mundo, ¿no? Como lo vemos, yo he estado cercano a ciertos dibujantes de cómic y se están dando ahora cosas muy interesantes de hacer historias, de trabajar, hacer muchas propuestas en lenguaje de cómic, ¿no? Hay una biografía de Walter Benjamin que es canónica en ese sentido, en cómic. Y hoy día hay muchas propuestas que es interesante porque yo leyendo la tesis de Jack, yo digo, ¿para qué nos puede servir esta tesis? ¿No? Digamos, ¿qué otro tipo de expresiones de esas subculturas pudiera estimular, ¿no? Partiendo de esos elementos que Jack David subraya de creatividad vernacular, mezclado con cultura memética, que me parece muy interesante y muy necesaria esa exploración que tú haces sobre el meme, su génesis y las reflexiones que ha habido, pues a raíz del papel que están jugando hoy los trolls, los influenciadores ligados a todo este nuevo contexto de los nuevos medios, como los llaman algunos. Entonces, ¿qué tanto es lo diferente, no? Me gusta mucho también la exploración del principio del juego, que está muy presente también en el libro de Barico, pues en The Game, digamos como uno de los principios sustanciales de la época que vivimos. Pero yo recordaba también la lectura de tu tesis, me recordó que mi abuelo, cuando yo era niño, tenían un grupo de viejos con los cuales se iban a tomar café en el Café Alcázar y se reunían regularmente para pasarla bien y para mamar gallo, y hablaban al revés, hablaban el besre, para mamarle gallo a los turistas. Y a veces los turistas se les acercaban y les preguntaban que ellos en qué lengua hablaban. Entonces, me recordó también pues que un grupo de viejos mamando gallo también ponían en práctica ese mamagallismo del besre, ¿no?
Entonces, sí, digamos, mi pregunta es cuál sería la diferencia en este nuevo ecosistema que algunos llaman pues un ecosistema híbrido, una nueva esfera pública híbrida. Por ejemplo, Canal Capital tiene en este momento una nueva propuesta y no quiere llamarse televisión, sino un sistema de medios, ¿no? Es interesante desde la política pública cómo se asume. Y lo otro, mi otra pregunta, tú hablas de un estilo de vida. Yo no sé qué tan decisivos sean esos años. Por supuesto, son importantes, pero no sé si uno entre los 11 y los 20 defina un estilo de vida, ¿no? Porque también tú llamas la atención sobre los nostálgicos, pero también otros que han tomado distancia eh, de esa identidad que en un momento se compartió. Y quería preguntarte un poco que nos contaras un poco más sobre tu experiencia de Fantasmón. ¿Qué tensiones tuviste ahí? O qué rechazos, qué dificultades, ¿no? Pues, ¿cómo fue si lograste una cierta inserción o si tu inserción fue más bien superficial? Un poco como con franqueza, aunque tú narras muchas cosas y lo haces muy bien y muestras las dificultades, pero un poco más allá de lo que nos cuentas en la tesis, digamos, ¿qué tensiones tuviste, rechazos, que dijeras esto no me está dando información, mejor cambio de tema, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios. Bien, Jack, entonces adelante. Gracias. Bueno, entonces, para ir por partes, muchas gracias a los profes Fabián y Fabio. En primer lugar, para trabajar sobre los temas que puso sobre la mesa el profesor Fabián, por supuesto, acojo y agradezco mucho los comentarios acerca de toda esa identidad o las expansiones de la identidad. De hecho, me llama mucho la atención y me deja con la espinita ahí de si esto es posible abordarlo más allá de pronto en otros escenarios. Yo soy de formación lingüística, sí, yo soy lingüista, entonces hay algunos asuntos de pronto que no profundicé lo suficiente también porque es parte de mi epistemología, entonces yo en un principio traté como de abordar el meme de Internet desde la gramática, desde ese tipo de asuntos que al final me di cuenta que no eran la clave para comprenderlo, sino que tenía que meterme un poco más en esos campos antropológicos y sociológicos, que por supuesto, aunque uno tiene unas bases, pues no es obviamente su campo de experticia, y me di a la tarea, pues obviamente de buscar algunos autores, además de ello, con las recomendaciones de los jurados, pues ahí sentí que la tesis tomó mucho más fuerza, sobre todo con lo que mencionaba el profesor Fabián al hablar de Manuel Castells. Digamos, yo conocía al autor, pero pues no lo había leído así con rigurosidad, y cuando lo volví a leer, pues dije, pues aquí por supuesto hay un material importantísimo para trabajar la tesis. Obviamente es probable que coincido también con el profesor Fabián en que pude haber involucrado digamos, más discusión desde ese campo, ¿no? Por supuesto. Pero en términos comunicativos, enfocándome en ese paradigma interpretativo cultural que mencioné en su momento, pues me dio paso también como a trabajar también con la noción de cultura memética que Milner, que fue uno de los autores que retomé, pues trabajó, al igual que otros autores en Estados Unidos, porque pues digamos, lo que encontré de memes de Internet, que fue, digamos, mi campo de entrada, más allá de las identidades, fue el meme de Internet, el lugar por donde yo pretendí ingresar a esa comunidad, y también eso es un poco a la respuesta del profesor Fabio. Pues tenía muchos textos propios de comunidades que ya habían sido estudiadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, autores como Phillips estudiaron 4chan, Reddit, al igual que Milner, que son las comunidades quizá más grandes en términos de memes y foros, etcétera. Entonces, por ahí fue que yo traté como de entrar viendo los antecedentes, y muchos autores, por supuesto, compartían ciertos teóricos que pues yo involucré de una u otra forma en mi texto. Por supuesto, digamos, esa posibilidad de avanzar en esto en un doctorado sería supremamente interesante. Yo les confieso, pues aquí, digamos, aprovechando la oportunidad, que en su momento, y también coincido con el profesor Fabián en eso,
En su momento sentía que esta tesis de pronto no era tan propia de una universidad de este tipo, etcétera, porque uno decía, pues bueno, son comunidades adolescentes que tienen formas particulares de comunicarse y que pues tienen, esto casi que es como un chiste, en algunos casos uno ve esos memes y pues en algún momento puede causarle risa. Entonces sentía yo en algún momento que eso era difícil de avanzar, pero luego me empiezo a involucrarme y me empiezo a dar cuenta de la riqueza, no solamente en términos comunicativos, sino también creativos, vernacularmente hablando, de estas comunidades para, a partir de todo el repertorio que tienen, y ahí entro un poco a la pregunta del profesor Fabio, ¿cómo, ¿cómo es posible, digamos, la novedad acá es que la identidad se empieza a construir ya no solamente desde un espacio territorial, sino además en toda América Latina, ¿sí? En toda América Latina, una serie de referentes culturales mediáticos son los que permiten que una persona de México se entienda con una persona de Colombia a partir de esos memes, ¿sí? Entonces se combinan todos esos elementos propios de la lengua, sumados al ciberlenguaje, sumados por ejemplo, a los referentes culturales, a los videojuegos, a las caricaturas, a las películas, a todos esos elementos que uno, por supuesto, por ejemplo, yo ya no soy de esa misma generación, pero es muy posible que hay un meme muy particular de ellos que es entendí esa referencia, ¿sí? Cuando esas personas utilizan ese meme es porque definitivamente es casi que una pertenencia a ese grupo, ¿no? Y al pertenecer a ese grupo, pues en esencia siento yo que hay alguna novedad y es cómo esa identidad precisamente se ha expandido, casi que ha trascendido el terreno de lo local y precisamente de ese espacio que ya no es un lugar físico, sino que es más bien un lugar construido discursivamente, ¿sí? Ese lugar que se construye discursivamente es casi que, no sé, etéreo, podría llamarlo yo, en el que ellos mismos, desde su propia creatividad vernacular, crean un estilo de vida precisamente, un estilo de vida basado en lo que mencionaba en algún momento, ese aislamiento social, esa dedicación por completa a hornear momos, ¿sí? A construir memes, a permanecer dentro de la cultura participativa, precisamente ahí recordando otro autor, a construir dentro de sí mismos una propia cultura riquísima en lenguaje, solamente en la lengua, yo un glosario prácticamente de 4 páginas en la que involucré un montón de palabras nuevas que incluso, y ahí viene otro elemento novedoso, incluso se han acoplado a nuestras propias formas prácticas o a nuestras prácticas de escritura en la red, ¿sí? Si ustedes, como les mencionaba, observan un Pac-Man escrito en un chat, si ustedes que son profesores y empiezan a ver estudiantes, por ejemplo, de primeros semestres y demás. Yo que soy profesor de estudiantes de primeros semestres, veo mucho el uso del Pac-Man, por ejemplo, o uso de expresiones propias de esas comunidades. Yo digo, aquí hay algo generacional, ¿sí? Y así como otros autores como Stuart Hall y otros propios de los estudios culturales trabajaron eso y evidenciaron cómo eso dio un paso a que las generaciones se marcaran por ciertos aspectos, por ejemplo, lo contracultural, etcétera, pues yo acá lo veo de la misma forma, ¿sí? Yo lo veo en el sentido de que todos estos elementos de la Internet, porque pues esta es la generación que está marcada por la Internet, por supuesto, los nativos digitales, tomaron todo un repertorio propio de lo que los medios de comunicación les proveyeron en sus vidas como adolescentes, por ejemplo, y lo han transformado al punto de que casi que se convierte en un estilo de vida, ¿no? Y en un estilo de vida que es innegable que uno de lo que era de adolescente algo le queda, ¿no? Pues en ese sentido, creo yo que los aportes tan importantes en términos de vocabulario, de formas de comunicarse, es la clave acá. Entonces ahí traté también de responder a la pregunta del profe Fabio. Y por otro lado, bueno, frente a mi vida, a mi vida o a mi experiencia como fantasmón en la comunidad, yo lo asocio directamente a ser un observador no participante. Hay un montón de cosas que uno podría hablar de esa comunidad, inclusive mi tesis era mucho más larga, pero pues obviamente la sinteticé porque había una gran cantidad de contenido que yo no sabía por dónde ubicar. Una de ellas es, por ejemplo, las dinámicas del grupo. Yo mencioné una sola, ¿sí? Que era el Septiembre sin FAP, pero también hay un montón. Por ejemplo, hay una que se llama oleada de bans, ¿sí? ¿Qué es banear? Es banear y sacar a las personas del grupo que no participan, ¿sí? Entonces uno tenía que constantemente mantenerse activo en la comunidad para poder mantenerse en ella. Entonces el moderador o el fundador, por supuesto que era Mr. Grasso, que se llama Gerardo, es paraguayo, precisamente fíjense, es paraguayo y pues las personas, hay colombianos, hay mexicanos, hay chilenos, etcétera, hay un montón de personas que convergen y entonces, si uno no emitía alguna comunicación en la publicación que él hacía, pues salía del grupo, ¿no? Entonces uno tenía que
ser fantasmón, pero a la vez tratar de mantenerse vigente en el grupo. Esa vida de fantasmón pues digamos, es muy recurrente en muchos porque pasa como, y yo lo asocio de nuevo a mi epistemología, ¿no? A mi episteme pues, y es cómo se aprende una lengua, ¿no? ¿Cómo se aprende una lengua que no es la materna, por supuesto. Uno se acerca a la comunidad o uno está dentro de una comunidad, inmerso en una comunidad, y permanece en silencio hasta que más o menos empieza a comprender cómo se produce, ¿sí? Empieza primero a entenderla, por supuesto, y ya cuando tiene más o menos la cierta seguridad para poder meterse en ella y poder hacer uso de esos códigos, pues se arriesga. Yo en ese momento no llegué a hacerlo, especialmente porque sentía que no era de la generación de ellos, entonces me mantenía como observador, precisamente no participante por esa razón. Sin embargo, cuando hablé con los informantes, me di cuenta que pues yo ya había apropiado muchas de las dinámicas de ellos. Sin embargo, no resultaba fácil para mí, por ejemplo, ponerme a pensar en hacer un momo, ¿sí? Si yo me ponía a hornear un momo y lo publicaba, de pronto no tenía yo las mismas referencias o los mismos referentes de ellos en términos de cultura mediática, por ejemplo, o en términos de su vida misma, porque entendiendo que los estudios en jóvenes son generacionales, por supuesto, porque no es lo mismo esta generación que la que vino hace 10 años, por ejemplo, o la que viene de aquí hacia adelante, en este contexto, por ejemplo, pandémico y demás, como mencionaba también el profesor Fabián. Entonces, esto también sirve como un reporte de lo que fue 2010-2020 en términos de las culturas meméticas y de lo que puede aportar a futuro en las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, mi vida como fantasmón fue bastante interesante, especialmente porque hay algo muy curioso con el estudio de la etnografía virtual, sobre todo en comunidades marginadas, dependientes de las redes sociales como Facebook, por ejemplo, y es que muchos de sus registros históricos se pierden porque las páginas se caen, ¿sí? Entonces, precisamente, como a ellos precisamente, a Mark Zuckerberg lo llaman sucaritas, ¿no? Eso no lo alcancé a mencionar, pero bueno, lo llaman sucaritas, y cuando sucaritas tumba el grupo, entonces se pierde todo el avance que se ha hecho, y entonces lo único que queda es la memoria, básicamente, ¿no? Y pues hay que recuperar toda esa memoria a partir de esa identidad misma que ellos han construido y pues y de los aprendizajes propios, ¿no? De las experiencias de no volver a publicar pornografía infantil, de no hablar de nazismo, etcétera, ¿sí? Entonces hay un montón de riqueza ahí que uno podría seguir abordando. Siento yo que inclusive varios autores ya han trabajado sobre comunidades autistas también. Los encontré recientemente y pues los resultados son muy similares a los que yo encuentro, con la particularidad de que mi enfoque, y ahí de nuevo reitero la novedad un poco también de mi tesis, es que mi punto de partida son los momos, ¿sí? O los memes de Internet. Al entrar por ahí, uno empieza a darse cuenta que los discursos no son simplemente uno, sino que se pretende construir toda una identidad a partir de un discurso multimodal, ¿sí? Y ese discurso multimodal es propio de esta generación, ¿sí? Y ahí es donde siento yo que está la novedad. Difícilmente uno podría encontrar un meme o bueno, por supuesto podría encontrar pósters o imágenes alusivas, por ejemplo, al hipismo, bueno, qué sé yo, un montón de contraculturas o subculturas en otros espacios, pero aquí la marca de la cultura es el momo, ¿sí? Porque, y bueno, el Pac-Man, porque uno no los ve, o uno no los ve, por ejemplo, con una indumentaria particular, ¿no? Eso no se ve. O no se ve, por ejemplo, no sé, ciertas formas de comportarse o de vestirse en el offline, porque si uno ve un joven en la calle, no se va a dar cuenta seguramente de que es un grasoso, como se llaman ellos, porque no es evidenciable en la vida offline, ¿no? Y sí en la vida online cuando ya empiezan a emitir sus discursos, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos más importantes en términos subculturales, por supuesto, que la subcultura tiene también una riqueza de signos y símbolos en la indumentaria, en habitar ciertos territorios, entre otros. Creo que esas eran mis respuestas, no sé si le di respuesta a todas las... Pues Jack, muchísimas gracias. Le damos la palabra a tu director, si él quiere intervenir. Este es el momento, profesor Caballero. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Pues yo quiero ser breve, pues solo quiero señalar que fue un gusto pues acompañar a Jack en este proceso. Para mí los memes son una forma privilegiada de transmisión cultural y en ese sentido hay continuidades, como señala el profesor Fabián, y hay novedades, como señala el profesor Fabio. Tan solo pues quisiera agradecer a
a Fabio y a Fabián por el acompañamiento, es decir, por el espaldarazo a este trabajo, a este tipo de trabajos. Realmente sus comentarios, sus valiosos comentarios enriquecieron pues enormemente este trabajo y celebro que el IECO y la maestría en comunicación pues sea un sitio de encuentro en esa dirección y ojalá vengan trabajos a futuro de este estilo. Nada más, pues muchas gracias. Gracias, profesor Caballero. Bueno, entonces ahora ustedes se quedan en esta sala, pues hay que seguir con la conversación. Hay muchos asistentes conectados que tienen preguntas y entonces pues interesantísimo, ¿no? Que ya pudiera interactuar con otros, Claro que sí. con otras personas que asisten. Los jurados tienen un link donde nos vemos enseguida para que pues puedan deliberar y el coordinador hará la acta pertinente. El profesor Caballero, que es director, solicita a los jurados si es posible estar también con ellos en esa deliberación, pues es una forma pues protocolaria también de solicitarles a los jurados si estaría bien hacer eso. Claro que sí, no hay ningún problema de mi parte. Por mí tampoco hay ningún problema. Muy bien, profesor Caballero, entonces ya le acabo de mandar el link. Una cosita antes de despedirnos de los... No nos despedimos todavía, vamos a la sala. Luego volvemos a esta sala para dar nuestro veredicto, querido colega Fabio López de la Roche. No, pasemos a la sala que estabas antes, Fabito. Bueno, entonces ya nos salimos de aquí. Entonces, tenemos que colgar aquí, a ver cuál es el procedimiento. ¿Colgamos acá? Sí. Sí, profe, es mejor colgar porque... Es mejor colgar porque si no te... O sea, se te da... Cuelgo esta llamada, ¿ok? Sí, y entrada a la otra, sí, correcto. Ya volvemos, ya quedas encargado de la discusión ahí con tus compañeros. Listo, acá estoy pendiente. Bueno. Hola Jack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, chévere, excelente tesis, me gustaron Gracias. mucho los temas que trataste, muy bacano. Quería preguntarte dos cositas así sobre el acercamiento que tuviste a los temas. Primero, ¿cómo lidiaste con los prejuicios personales al tratar temas tan álgidos como los que muestras? Y lo segundo es cómo lidiar con la corrección política al acercarse también a estos temas. Bueno, sí, fue un tema que fue un tema que en algunos momentos a mí me rayó bastante ya en términos coloquiales. Muchas gracias a los que me están felicitando en el chat también, muchas gracias. Claro, por supuesto, ahorita, una vez resuelva la duda de Diego, podré ir resolviendo otras preguntas. Frente a los prejuicios, en algunos momentos yo me sentía bastante, no sé, como mencioné en un principio, indignado, molesto con las maneras en las que ellos hacían este tipo de contenido. Sin embargo, en el trasegar de esa investigación me fui dando cuenta que ese era el propósito de ellos, ¿sí? El propósito de ellos es que nosotros sintamos precisamente eso, que sintamos prejuicios sobre ellos, que sintamos que son personas que no se adaptan a la sociedad, precisamente desadaptados. Y esos son los asuntos que a mí me llevaron a pensar que, bueno, tengo que tener la mente lo suficientemente abierta como para no pensar que ellos en sí piensan así, ¿sí? Y en el fondo, pues al final le logré concluir que muchas de esas personas enmascaran muchas de sus formas de pensar a través del humor, ¿no? Ese famoso adagio de que todo chiste tiene detrás su cosa seria, pues aquí también yo también lo logré entender un poco, y es que a pesar de que ellos también tienen una carga de prejuicio supremamente alta, no solamente en términos de lo que mencioné, sino también incluso en estereotipos propios de los países, yo no lo alcancé a mencionar, pero me hubiera encantado hacerlo, de cómo ellos categorizan a los países dependiendo de lo que son, ¿no? Por ejemplo, a los bolivianos los llaman los surfistas, ¿sí? A los chilenos les dicen que no se les entiende, a los colombianos, por supuesto, nos dicen drogadictos, bueno, en fin, a los centroamericanos pandilleros, a los mexicanos saltamuros, bueno, es cómo lidiar con eso, pues básicamente entender que ellos primero lo hacen por reírse, sí, cierto, pero en el fondo lo que yo quería era indagar hasta qué punto esa risa tenía cierto carácter de real, ¿no? De formas de pensar, y sentí que en el fondo
había algo ahí que era muy en serio, ¿no? Y muchas de esas cosas tenían que ver, por ejemplo, con la misoginia, porque tenían mucho que ver también con ese rechazo amoroso, ¿no? Entonces uno empezaba como a encontrar causas y efectos y entonces los prejuicios a veces se desechaban por completo, pero por otros casos se validaban. Y eso lo que me llevó a entender un poco fue que para hacer una etnografía uno tiene que también tratar de tener la mente lo suficientemente abierta para encontrarse con muchas cosas, al punto de que pues, ese tema del incesto a mí me rayaba mucho, pero cuando le pregunté a los informantes, pues ellos me decían, pues es que yo me río de eso porque pues eso pasa todos los días, entonces es mejor reírse de eso para no llorar por los dramas, ¿no? Entonces más o menos como por ese lado iría la respuesta, Diego. Hola Jack, Harvey del Real, ¿cómo te va? Harvey. Felicitaciones por Harvey. tu sustentación. Es que muy interesante. Yo creo que esta fue una de las tesis que está un poquito atrasada porque siento que el tema tú lo manejas muy bien. Digamos que es un tema en que tú ya, digamos, como muy, muy adelantado y el trabajo súper bien. Te quería preguntar ahora un poquito en términos de la metodología. Me interesa mucho esto de la etnografía virtual y digamos que cómo la emprendiste y qué dificultades tuviste ahí con relación a eso. Ok, sí, la etnografía virtual es básicamente hacer uso de los mismos instrumentos de la etnografía con ciertas particularidades. Entender primero que uno no va a un espacio, sino a un ciberespacio, y eso implica una serie de situaciones. La primera es que ese espacio, como mencionaba precisamente el profesor Fabián, es una especie de no lugar, pues uno también es una especie de persona que está y no está al tiempo. ¿Sí? Uno cuando va a hacer campo, por ejemplo, en una etnografía, va y se sumerge en esa comunidad y se mantiene allá un periodo de tiempo determinado. En particular en las etnografías virtuales, y al menos desde mi experiencia pude validarlo también, las etnografías virtuales se hacen durante tiempos diversos. ¿Sí? Mi etnografía duró 2 años, pero no estuve 24 horas, 7 días a la semana conectado a esa comunidad, ¿no? Sin embargo, todos los días en horarios diferentes iba mirando las publicaciones, iba arrastrando el timeline y mirando cuáles son las novedades. Había, por supuesto, un montón de publicaciones. Eso implicaba además una serie de variables que pues, tenían que ver con la comunidad también. Cuando se caía el grupo había que irlo a buscar otra vez, dónde estaba el grupo oficial, porque también hay un montón de grupos fakes. Bueno, hay un montón de situaciones que uno tiene que abordar dentro de la etnografía virtual, no solamente dentro del grupo, sino también por fuera de él. Y creo que ese es otro punto interesante, y es que lo que uno hace es una etnografía también del ciberespacio como entorno global, ¿no? Por ejemplo, muchas de las respuestas que yo encontré para la historia de la comunidad no las encontré ni siquiera por los propios miembros, porque como ustedes bien saben y como les mencioné, muchos de los registros históricos se pierden, entonces todo queda en la memoria, y en la memoria se empiezan a crear mitos, se empiezan a crear, bueno, historias que no son propiamente fieles a la realidad, entonces uno tenía que acudir a otros espacios donde sí quedaba registro, por ejemplo YouTube, ¿sí? Yo le preguntaba, por ejemplo, a algunos, ¿por qué no usan emojis? Y decían, no, pues porque no, porque son para maricas, sí, y pues eso es una razón que yo no le tenía una gran soporte. Esa es otra dificultad de trabajar, por ejemplo, con jóvenes que de pronto muchas veces no dan los datos suficientes, entonces tocaba acudir a otras fuentes para complementar, y creo que esa es clave ahí también, no quedarse solamente con lo que uno observa, ni con lo que dicen los investigados o los sujetos informantes, sino también ir a otros espacios, como lo mencioné también en las conclusiones, otros espacios donde se construye, por ejemplo, YouTube, hay inclusive en algunos momentos hubo, o no sé si todavía los hay, youtubers que se dedicaban a comentar momos, ¿sí? Entonces uno llegaba allá y tenía que empezar a mirar. Es decir, la etnografía, si bien estaba centrada en el grupo de Facebook, también tocaba ampliar un poco la mirada y mirar hacia otros espacios para poder entender muchas de las cosas que, por supuesto, no entendía. Yo, por ejemplo, como les mencionaba, en algún momento no entendía por qué decían sucaritas, ¿sí? Entonces me tocó empezar a buscar y a buscar, tratando en la medida de lo posible de no preguntar, porque cuando uno pregunta en esos grupos, pues lo catalogan como new, como infiltrado, como bueno, como ese tipo de cosas que son difíciles. Entonces, pues uno tenía que hacer como ese trabajo no de observador fantasmón y tratar de ir armando ese rompecabezas con diferentes elementos, no solo de la cultura provista desde el grupo de Facebook, desde ese espacio que uno podría decir casi que un espacio de ellos, sino también por fuera de ese espacio. Y creo que esa es una de las particularidades también muy interesantes de la etnografía virtual. Ay, yo quiero seguir preguntando. Digamos que el contacto que tuviste con los informantes, con las personas que te están a ti apoyando en tu investigación, digamos, ¿todo fue mediado por la virtualidad o en algún punto tuviste entrevistas directo, conocías a alguien, no sé, pues presencialmente o algo así?
Sí tuve una entrevista, bueno, la mayoría de las entrevistas fueron por texto, eh, digamos, por chat, por supuesto. Hubo una muy difícil de hacer que fue con el fundador del grupo, Mr. Grasso, y a propósito de una pregunta de Helen, ya ahorita trata de resolver las otras. Él se llama Mr. Grasso, o bueno, porque primero él es gordo, ¿sí? Él es una persona con obesidad, o bueno, lo era cuando era más joven. Y había un meme también que era como relacionado con un gordo friki, ¿no? Se llamaba así, el gordo friki. Entonces, pues, digamos que por alusión a ese meme antiguo, que no lo alcancé tampoco a mostrar en la sustentación, surge el nombre Seguidores de la Grasa, o del grasoso, pues, del gordo friki. Así es como surge el nombre. Eh, por otro lado, bueno, la pregunta de Harvey estaba relacionada con... ay, lo olvidé, se me fue la idea. Harvey, ¿me la puede recordar, por favor? Con los informantes y cómo estuvo, Ok, los digamos, informantes, el sí. acercamiento Sí, con sí, ellos. entonces tenía en particular esa dificultad con Mr. Grasso, ¿no? Porque, pues bueno, él ahorita actualmente es un streamer, no sé si ustedes saben que es un streamer, es una persona que se dedica a hacer transmisiones en vivo de jugar videojuegos, entonces pues intenté contactarlos por muchos espacios, ¿no? Sin embargo, no pude contactarlo hasta que logré hacerlo a través de su stream, ¿sí? Entonces, pues por ahí fue difícil, pero pues logré contactarlo y bueno, tuvimos una conversación afortunadamente enriquecedora. Y por otro lado, pues sí conocí a una persona, a un par de jóvenes que pertenecieron al grupo porque ya son más adultos, ¿no? Eh, que me comentaron sus experiencias, por supuesto. Esa entrevista igual la tuve de forma virtual, todas las entrevistas fueron de forma virtual, pero con ellos sí tuve la particularidad de hablar por voz. Ahí se generó un poco más de empatía con ellos, sin embargo, pues es muy difícil que una persona así de la nada surja a preguntarles a las personas, sobre todo en Internet y sobre todo en los espacios en donde ellos habitan y con las prevenciones que tienen, que establezcan una entrevista conmigo, ¿no? Muchos de ellos fueron muy, por ejemplo, Holsen, uno de ellos, fue una persona muy abierta y que me comentó muchas cosas desde su propia personalidad, que era muy espontánea, pero había otra persona como Fabio, por ejemplo, que era bastante tímido, ¿no? Y él me habló que llegó a ser incluso extremista al punto de alejarse de sus amigos y demás. Entonces, pues sí, hay diversidad y eso es lo que más rescato también de la tesis, una heterogeneidad dentro de la misma identidad del autismo, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir cerrando lo de los informantes, es difícil, pero pues uno, dependiendo del espacio también, yo por ejemplo, para encontrar los informantes, publiqué y dije, hola, estoy haciendo una investigación, ¿alguien me gustaría ayudarme? Y pues muchos, afortunadamente, en una expansión del grupo, digamos, en una que se llamaba Académicos de la Grasa, donde se publican tareas precisamente, yo hice la pregunta y muchos accedieron y por ahí fue que logré establecer la comunicación con ellos. Listo, bueno, voy a tratar de responder las preguntas del chat. Nelson dice, da la impresión de que esos grupos no generan reflexión, sino una actitud extremista de afiliación a ideales. Eh, yo, yo estoy como, no iba a decir la palabra, pero bueno, yo estoy como un poco fajardo ahí, ¿no? Porque siento yo que en el fondo sí hay una especie de resistencia, aunque coincido en que en algunas partes es una afiliación a unos ideales, esos ideales también tienen unos puntos de quiebre, por decirlo de alguna forma, y es ese nosotros versus los otros. Esos otros son nosotros, bueno, los normales, ¿sí? Para ellos ser normal es acogerse a la vida cotidiana, al mainstream, a todo eso, y ellos resisten a ello precisamente tratando de ser todo lo contrario, ¿no? Así que, pues bueno, creo que ya están llegando los profes, entonces voy a terminar ahí con la sesión de preguntas. Y pues, Estamos de regreso, en efecto. vale, listo. La hora del regreso, pero no de Manolo Balón. Manolo Balón. Pabellón, sí. Manolo Belón. Listo, profes. Nadie ha desertado de los que estaban conectados, lo cual me imagino que Jack los tuvo absolutamente Sí, fascinados, conectados. Esa el, sería la palabra, ¿no? el tema es Nosotros muy entretenido, entonces, ya no vamos a clases, sino vamos a, ya nosotros nos conectamos o nos desconectamos, a lo Matrix, ¿cierto, profesor Fabián? Sí, claro. Además, nuestras relaciones ya no son relaciones, sino conexiones. Ah, sí, ¿Qué dirá, según Bauman, qué dirá nuestro colega Fabio López de la Roche? Nos conectamos y nos desconectamos. sí. Bueno, estoy esperando que entre Fabio, que se pega unas enredadas por lo que veo. Voy a mandarle de nuevo el link.
Ahora, ha sido muy fluida esta presentación, creo que muy bien preparada también las gráficas que ilustró Jack David, felicitaciones por eso. Gracias. Y obviamente se ha visto también el interés de parte del público que se anexó aquí. No, de verdad, yo estoy muy contento con el IECO que está promoviendo estas cosas. Hay un nuevo aire. Eso lo celebro. Hay que decírselo a nuestro querido Carlos Caicedo, que a pesar de la pandemia y del confinamiento está soplando por otro lado. Y eso es importante para la universidad. Bueno, pues también porque varios profesores de la universidad con nuevas expectativas y nuevos intereses también nos están acompañando, porque hace parte de esa preocupación innovadora, ¿no? Sin Y lo duda. cual agradecemos totalmente, ¿no? Sí. Porque Sí, el no. instituto es de todos nosotros, es de la universidad realmente, sea de adentro, sea de afuera, ¿no? Y se ve la necesidad del instituto, que eso es lo más importante, y de defenderlo en ese sentido, ¿no? Porque es vital en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Yo sé que estamos hace rato acá. Esperen, está pasando un café. Una manera elegante. Bueno, Jack, los lectores, tus jurados han estado deliberando allá. Ha sido muy enriquecedor todo esto, toda esta exposición, todo este trabajo. Te leo rápidamente para que evitarme la oralidad y seguir ampliando el tiempo. La tesis es una etnografía virtual que busca dar cuenta de los procesos comunicativos de una cibercultura juvenil llamada Los Seguidores de la Grasa, situada en la marginalidad de Internet. A través de una descripción densa que da cuenta de su inmersión en este universo digital, el autor caracteriza las maneras de sentir, pensar y actuar de los participantes y se aproxima al modo específico de su expresión cultural. Destacan los jurados el enfoque metodológico, que es el mayor aporte de la tesis. Su trabajo e inmersión, que demuestra no solo un conocimiento de la comunidad virtual estudiada, sino del ciberespacio en general. La articulación con la problemática que planteas es coherente, dicen ellos. Destacan también la exploración en la literatura, o sea, en el saber, en la episteme, en el discurso que genera este tipo de objetos de estudio, ¿no? Y dicen que que propones o se alcanza a leer, se alcanza a sentir una percepción distinta de los memes y del estudio que hay sobre estos, o sea, hay un aporte allí, se abre una puerta. Reconocen indudablemente la entrega personal y los hallazgos encontrados en el conocimiento empírico, hablando con propiedad de esta cultura juvenil y vernacular. Y lo digo por fuera de lo que está escrito ya aquí en el acta, pues, y que nos acerca a quienes estamos bien lejos de cosas así, a enterarnos de lo que está pasando en ese mundo, y eso también es positivo. Los jurados han aprobado tu tesis, lo cual pues te felicitamos ya por aprobar esa tesis y por estar, por ahora ser ya, bueno, desde hace rato ya eras nuestro colega. Y por todo lo que hemos hablado también consideran y sugieren que sea meritorio. Entonces queremos decírtelo, felicitarte a tu director y aclararte, eso sí, yo lo hago todo el tiempo con todos, que en la coordinación tramitamos ese documento que argumenta que tu tesis es meritoria y que el consejo de la facultad debe avalar finalmente. Entonces, Muchísimas gracias, felicito desde la coordinación, agradezco infinitamente a los jurados por su tiempo, por su detalle y te damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes. Agradezco mucho ese concepto. Sobre todo creo que ha sido bastante satisfactorio en virtud del esfuerzo y pues de verdad tengo pocas palabras ahora para manifestar. Agradezco mucho al profesor Fabio porque incluso tuve la oportunidad de dar varias clases con él y gracias a él también me nutrí mucho de conocimiento para el trabajo del profesor Fabián, porque sin sus aportes no habría logrado encadenar algunos conceptos que tenía por ahí sueltos en la tesis y además de su importantísima reflexión al final que me motiva a llevar
esta investigación casi que a otros espacios. Entonces, muchísimas gracias a todos. También no puedo olvidar al profesor Oscar, que pues sin él habría sido muy difícil también realizado la tesis. Estuvo muy pendiente de todo, muy, digamos, a pesar de que fue un poco autónomo en ese espacio, también siempre que lo necesite estuvo ahí presente, entonces no puedo dejarlo de lado, y también a la maestría por su acompañamiento. Muchísimas gracias, y a mis compañeros, ¿no? Que también me motivaron mucho, aunque en principio yo sentía como lo que les decía en algún momento, esa dificultad para poder abordar estos temas. Ellos me dieron la confianza para continuar haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, gracias. A todos muchas gracias y nos vemos más tarde los que quieran asistir a la próxima. Fabián, muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecidos. Hasta pronto. Feliz tarde. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Luego, muchísimas gracias. Felicitaciones, Jack. Gracias, Alejo. Felicitaciones, Jack. Felicitaciones, Jack. Gracias, profe Fabio. Muchas gracias. Celebres. Sí, eso voy a ir a hacer. Muchas gracias, profe. Con las bebidas. Sí, también. Muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias a todos los acompañantes. Hasta luego. Gracias a todos también por acompañar. Que estén muy bien. Chao. Gracias por ese apoyo. Hasta luego, chicos.